one, smoke it righteous with one, talk it psychic among them, possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. Bien, mis queridas familias, estamos de vuelta y continuamos con nuestro siguiente invitado del día de hoy, amigo de la casa, y hasta ustedes bien lo conocen. Estamos con nuestro médico veterinario, el doctor César Urías, hoy para tocar un tema súper interesante. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Feliz, buenos días. Sí, feliz de poder dar algunos consejitos para los amantes de las mascotas. Así es, para todos nuestros hijitos de cuatro patitas que siempre estamos al cuidado ahí, atentos de cualquier cosilla que les vaya a pasar. Y bueno, pues aquí tenemos justo un tema importante. Vamos a hablar acerca del cuidado de las úlceras corneales en nuestras mascotas, doctor. Bueno, sí, la úlcera corneal es un traumatismo del epitelio de la córnea, ¿no? Ya sea por abrasión, por traumatismo, por pulsión, por situación, por sustancias cáusticas, por champús, etcétera, ¿no? Una serie de... O sea, son múltiples los motivos por los que se puede dar. Sí, sí. De hecho, las úlceras incluso se ha visto a veces por un tipo de champú que puede originar una úlcera corneal o una desepitelización, o si queremos llamarlo, se ha raspado un poquito la córnea y el animalito pues empieza a tener, a reportarnos un dolor, ¿no? El primer síntoma de una úlcera, que es un traumatismo, es el dolor. Las úlceras son muy dolorosas y más dolorosas por exposición al sol. Entonces vemos que el animalito está con aumento del reflejo palpebral. ¿Qué significa? Empieza a parpadear más, hay sensibilidad, sí, bien dicho, y está con la cabeza agachadita y está con los ojitos cerrados. Obviamente hay enrojecimiento, obviamente el animalito trata de aliviarse, ¿no? Tocarse, aliviarse algo con la vista, porque es un animal. Por supuesto. Aliviarse el dolor, ¿no? Entonces, en el caso de los ojos, de ese tipo de situaciones, hay que evaluar, ¿no? ¿Qué pasó el día anterior? De repente ha habido una arañada de un gatito, una pelea. Exacto. Por ahí he visto úlceras corneales, el perrito estaba en la puerta en la ventana del carro con cierta velocidad. Y a veces las mismas piedritas, el polvo. Exacto. A nosotros como adultos nos pasa que de pronto estamos mirando al aire y ¡pum! Algo nos entró en el ojo y estamos tratando de sacar esa basurita, ¿no? A ellos también les puede pasar. También les puede pasar, ¿no? O de repente un champú, o como digo, la arañada del gatito. Entonces, más o menos tratar de detectar qué es lo que pudo haber pasado. Y mi recomendación es no darle ningún medicamento sin la atención o la revisión veterinaria. Por supuesto. ¿No? Porque si es una herida corneal y no sé, pues voy a la vecina y me dijo que le dé X medicamento. Exacto. O a la farmacia, podemos empeorar la situación. ¿No? Si, por ejemplo, si es recomendable, en el caso de las úlceras, o se recomienda que no se den medicamentos que contengan corticoides. Ok. Porque puede, no significa que lo va a hacer, puede profundizar la herida corneal si damos alguna gotita que contenga corticoides, ¿no? Entonces lo mejor es llevarlo al veterinario. En el caso de la veterinaria, en el caso de la atención veterinaria, perdón, se va a hacer una evaluación. Se va a hacer una evaluación con obviamente la revisión externa e interna con oftalmoscopio, ¿no? Y se recomienda hacer una evaluación con fluoroceína. La fluoroceína es una sustancia inocua, significa que no le hace daño, que nos va a evidenciar, nos va a pintar, lo va a hacer fosforescente la herida corneal. Así como estamos viendo justamente en las imágenes. Exactamente, ese colorcito verde es la fluoroceína. Y que se ve mucho mejor con la aplicación, con la visión con luz azul o ultravioleta, ¿no? Que tenemos unas linternas para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces nos va a evidenciar, como hemos visto en la imagen, que hay una herida. Esa fluoroceína nos evidencia. Entonces, evidentemente, hay que darle el tratamiento. El tratamiento está normalmente dado por cremas o gotas oftalmológicas topicales. No hay tratamientos inyectables, vía oral, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es recubrir, cicatrizar el epitelio corneal, ¿no? Evitar la profundización de esa herida. Eso en el caso de unas heridas superficiales. Existe también las úlceras corneales ya muy profundas.
Claro, o sea, hay como que grados, ¿no? De las úlceras en los ojitos. Claro, Okay. lo que hemos hablado es un grado, digamos, superficial. En el caso de las úlceras ya muy profundas, donde hay compromiso de mayores capas profundas del epitelio corneal, entonces requiere una cirugía. La cirugía ya es un tema un poquito más complejo, ¿no? Hay varias técnicas de cirugía, hay los flaps que se llaman, que se tiene que muchas veces, obviamente, dormir al animalito, ¿no? Por supuesto. Y la membrana, el tercer párpado, se sutura hacia la parte de arriba. Obviamente vamos a tapar el ojo con su misma piel, ¿no? ¿Y qué hace esta misma piel? Se va a pegar en la herida que se ha originado. Y es como un injerto de su misma piel, ¿no? Obviamente hay que el animalito tenerlo con su collar isabelino después de esta cirugía, porque ¿qué va a pasar? Él no va a mirar solo con un ojito porque el otro está tapado con su mismo tejido, ¿no? Este flap, que se le llama, va a permanecer ahí por 30 hasta 60 días. Posteriormente esto hay que volverlos a meter en una cirugía para sacar esa sutura que se ha hecho. Despegar el ojito. Algo así, despegar el ojito. Y esa pielcita que se ha generado se va a quedar pegada ahí. Entonces hay que cortarlo para que siga su mismo injerto sanando. Y es una muy buena técnica que se hace. Evidentemente, esto no es que se va a sanar ni en una semana, ni en 15 días. Ya tiene ahí, como decimos, en el caso de la flap que se usa, ya tiene como un taponcito de su misma piel. Y esto va a formar lentamente, va a sanar el tejido, ¿no? Hemos llegado a tener casos de muy buena recuperación, con la visión absoluta del animalito, pero ya estamos hablando de unos 6 meses después de esta cirugía, ¿no? Doctor. Esta cirugía se recomienda hacerla, como te digo, cuando ya la úlcera corneal es muy profunda, ¿no? ¿Un ejemplo de por qué se podría producir esta úlcera corneal muy profunda? Casi siempre pasa en los traumatismos. A veces por araña del gato o peleas entre mascotas, ¿no? O alguna introducción de un cuerpo extraño, ¿no? Casi siempre las úlceras superficiales son abrasivas, son por depitelización, o sea, como una raspadurita de la córnea. Muchas veces también la araña del gato también puede producir una úlcera superficial, ¿no? Exacto. A veces los champús, a veces algún tipo de sustancia tóxica, a veces por ahí el perrito estaba, por ejemplo, me ha pasado que el perrito estaba en los carnavales entre nosotros jugando. Y se cayó la espuma. Exactamente. Ay, Dios mío. Estas espumas, que también para el ser humano, pero bueno, hemos visto casos de personas que han terminado en emergencias por estas espumas. Imagínense nuestras mascotitas. Yo le he pasado, uno de mis hijos por jugar le generó una úlcera corneal, ¿no? Claro. Entonces, por eso también hay que tener cuidado en las mascotas, ¿no? Porque les puede caer esta espuma en los ojos y lo que hace es una sustancia, no conozco los compuestos de esta espuma, entiendo que son muy nocivos, muy lacerantes, y pues se genera una despitalización, una herida corneal, ¿no? Claro. A veces hay heridas corneales que no tienen una etiología, o sea, el dueño me dice, no, pues no sé lo que ha pasado. Sí, a veces son heridas muy pequeñitas o traumatismos, recordemos que es un traumatismo la úlcera corneal, y de repente el animalito presenta esta sintomatología, ¿no? Le hacemos la evaluación con la fluoresceína y encontramos pues una gran mancha verde que es indicativo que ha habido rotura del epitelio corneal. Es importante que se dé el tratamiento para esto. Exacto. Porque a veces cuando no se hace el tratamiento, una, que es muy doloroso, dos, puede haber el ingreso bacteriano a esta herida. Porque recordemos, la herida es una apertura del epitelio natural, que es un mecanismo de protección, una barrera mecánica contra bacterias, igual que una piel. Si se abre una herida, se abre. Se puede infectar fácilmente, doctor. Justo se le iba a preguntar, y si no tratamos, si ignoramos esta úlcera, si decimos, ay, solito se va a curar, son fuertes, podemos terminar en un grado mucho más complicado. Definitivamente, podemos tener una complicación, un proceso infeccioso, un problema ya, incluso alguna conjuntivitis crónica, en fin, una serie de complicaciones que pueden incluso llevar hasta la pérdida absoluta del globo ocular, ¿no? Que pasa el animal, pues siente mucho dolor, siente fastidio, incluso él mismo puede autolesionarse más. Y llegamos al punto extremo
de hasta la enucleación del globo ocular, pero no por la úlcera en sí, sino porque no había un tratamiento oportuno, una atención, y hemos dejado pues que las cosas empeoren. Claro que sí, bien importante tener esto en cuenta, no menospreciar por ahí, de repente si estamos notando alguno de estos síntomas que ya hemos comentado con nuestro doctor, el poner inmediatamente en manos del especialista, sea que sea tal vez una úlcera corneal leve o de repente no, de repente puede ser algún otro tema en el ojito, pero que mejor el especialista sea quien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Doctor, ¿hay razas que están más predispuestas a tener úlceras corneales que otras? Definitivamente no es que la raza sea predisponente, pero es por su anatomía. Exacto. ¿No? Si tenemos, no sé, pues un pequinés, un pac, perros de ojos muy saltones, perros muy de características similares, exacto, pues sí, puede haber traumatismos, puede haber susceptibles a la araña del gatito, claro, alguna situación. Expuestos. Por ejemplo, y qué buena tu pregunta, hay razas que sí pueden generar una úlcera corneal, pero no por un traumatismo de un cuerpo extraño externo. Por ejemplo, los Shar-Peis, los conocidos arrugaditos. Exacto. Muchas veces estos Shar-Peis, y es muy frecuente, tienen un problema en los párpados que se llama entropio. El entropio es cuando los párpados no son así, sino son hacia adentro. Entonces el párpado permanentemente roza la conjuntiva. Ajá. Es como un pelito, pero en el caso del perrito no es un pelito, son todos los párpados que permanentemente está rozando la córnea, ¿no? Entonces evidenciamos que ese perrito tiene mucho lagrimeo, tiene secreción, tiene dolor, aumento del reflejo palpebral, ¿no? Entonces la permanente roce de los párpados puede originar una laceración de la córnea. Porque los párpados son pelitos pues, muy gruesos. Claro que sí. Entonces, si los tenemos todos metidos en cada parpadeo, estamos hablando ahí de un constante malestar. ¿Y qué solución se puede dar ante esto, doctor? En este caso, evidentemente tratar la úlcera, pero el problema de fondo no es la úlcera, sino el problema de fondo es corregir ese defectito en los párpados, ¿no? Y se hace una cirugía bastante sencilla, ¿no? Donde corregimos la posición de estos párpados, retirando un poquito de la piel, tanto de arriba o de abajo, dependiendo cuál sea el tipo de defecto de los párpados, si es superior o inferior. Entonces, lo corregimos, levantamos los párpados. De esa manera ya no tenemos el problema que origina la úlcera. Y secundariamente damos el tratamiento ya para la úlcera para que termine de cicatrizar esa herida que se ha originado por esos párpados. Oh, mire usted, qué interesante conocer que hay ciertas razas que sí, pues lamentablemente por la formita de su rostro. Y esto aplica igual a los gatitos, me imagino, ¿no? En los gatos es igual. De hecho, en los gatos a veces es más frecuente. ¿Por qué? Porque los gatos pues se hacen sus arañadas o cariño no tan cariño. Exacto. ¿No? Pero ciertamente el gato se cuida más. Sí, por su misma forma de pelea y de interactuar, ellos cierran los ojos y se cuidan de estos Como ellos saben que atacan al ojo, pues claro, ellos cierran su ojo rapidito también. Exactamente, ¿no? A veces esto se presenta más cuando conviven perros y gatos. Cuando hay algún tipo de pelea entre ellos, y el que más sale perdiendo a veces es el perrito, que pues sufre la arañada del gatito, ¿no? Exacto, de todas maneras. Doctor, tenemos una consulta de WhatsApp. Nos hace un televidente, nos comenta, dice, tiene un perrito blanquito, sus pestañas también son blanquitas. ¿Corre más riesgo de que le salga algo así? O sea, que sufra de una úlcera corneal. No, porque el color no afecta o no va a generar una úlcera. En realidad, como hemos comentado, la úlcera es un traumatismo. Tiene que casi siempre haber el agente externo que daña la córnea. Las pestañas blancas no van a hacer nada. Ahora, lo que sí va a pasar con ese animalito que es de color blanco, pestañas blancas, entiendo que es un animalito muy blanco, no sé si sea albino, es que sí no tiene la protección natural contra los rayos UV. Los párpados dan esa cierta protección. Entonces muchos animalitos, incluso hay animalitos o gatitos que tienen los párpados blancos o rosados, mejor dicho, no blancos, rosados, no tienen nada de pigmento. Entonces ellos sí tienen
casi siempre una irritación de la conjuntiva por la exposición y por esas situaciones, ¿no? Alguna vez se ha visto, algunas veces se han hecho hasta tatuajes de los párpados en las mascotas, ¿no? Tatuado de esto, pero bueno, es un tema muy aparte, ¿no? Lamentablemente estos animalitos pues van a tener casi siempre eso porque no tienen la natural protección contra los rayos UV. ¿Y hay manera de poder contrarrestar ello? Ponerle más sombra, evitar la exposición al sol, ¿no? El otro día vi unos perritos en moto con lentes, va muy gracioso, no sé. Si es que les va bien, perfecto, ¿no? Si se deja y se soporta estar con los lentes, pues bueno, ¿no? Podría ser una opción. Sobre todo si se deja, ¿no? Exacto. Pero no, vayamos a lo más sencillo, ponerles una buena cantidad de sombra y muy poca exposición al sol. Los blancos tienden a tener ese tipo de situaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los gatitos, esta raza persa creo que es... tienden a tener constante lagrimeo y a veces puede confundirse, ¿no? De decir que tiene una infección o tiene algo porque produce mucho lagrimeo, a veces secreción en los ojitos y puede tal vez confundirse con alguna úlcera corneal, doctor. Definitivamente puede, ¿no? Los persas, muchos de ellos son colores muy claritos, tienen muchos de ellos los párpados rosados. Exacto. Y hay mucho lagrimeo y es por la exposición al sol, ¿no? Recordemos algo, la úlcera es una herida. Digamos que yo tengo una herida acá, una herida pequeñita. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una herida? ¿Por qué? Porque me arde, está inflamado, está enrojecido. Es lo mismo con una herida corneal. Lo que pasa es que el animalito nos va a hacer saber que tiene una molestia. ¿Por qué? Porque está con los ojitos cerrados, porque está con mucho lagrimeo, porque vemos que no está mirándonos normal, porque está con la patita que se quiere sobar, trata de aliviarse. Entonces, si es un gatito blanco, o muy blanco, tiene lagrimeo, pero él está mirándonos normal, no hay ningún signo de dolor, entonces probablemente esa mascotita no tiene ninguna laceración corneal, más lo que sí tiene es un aumento del lagrimeo por la misma exposición al sol o el polvo, qué sé yo, ¿no? Claro que sí. Bueno, importante tener en cuenta estas recomendaciones. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales en cuanto a este tema con nuestros gatitos o perritos? La exposición, o digamos el peligro, las laceraciones, las patologías oftalmológicas, hay que tenerles cuidado, hay que requiere atención. Entonces lo que yo recomiendo, sí, llévenlo al veterinario, que se haga la evaluación correspondiente y que se hagan los análisis que correspondan, porque de un problema sencillo podemos llegar hasta la pérdida absoluta de la visión, ¿no? Entonces evitemos eso, ¿no? Hay un sinfín de patologías oftalmológicas. No solamente son las azules, hay un montón de patologías, ¿no? Así es. Y si no se cuenta, bueno, hay especialistas, de hecho, hay oftalmólogos veterinarios, ¿no? Que pueden llegar si la patología es muy compleja, ¿no? A esa consulta. Pero de todas maneras, primero recurrir a nuestro veterinario y a él verá la gravedad o la intensidad tal vez del tema y así poderte derivar. Pero no caigamos en automedicar, ni mucho menos querer utilizar los medicamentos, que eso siempre a veces caen en error las personas de querer usar medicamentos de humanos en las mascotas, doctor, ¿verdad? Sí, a veces generalmente no funciona. Claro. ¿No? Porque tienen otro tipo de compuestos, en fin, tienen otro tipo de fármacos, ¿no? Incluso para este tipo de úlceras. Los fármacos hay también para humanos y para animalitos. Pero ciertamente los animalitos tienen mayores compuestos que ayudan a que su cicatrización sea muy rápida y evitar la infección colateral de la herida o la ruptura del epitelio corneal. Excelente, doctor. Por favor, hagamos la invitación para que todo nuestro público, si por allí tiene algún tema con sus mascotitas en los ojitos o simplemente por un tema de prevención, de algún chequeo general, ¿cómo es que pueden ponerse en contacto con usted y contar con su consulta? Con gusto, sí, nos pueden atender, o lo podemos atender en la avenida Trinidad Morán, el teléfono es 340377 o el teléfono celular 959-317580. Con gusto lo vamos a atender. Excelente, ahí está saliendo la información en sus pantallas. Hoy con nuestro especialista, nuestro médico veterinario, el doctor César Urías, hablando acerca todo sobre las úlceras corneales en nuestras mascotitas. Tengámoslo en cuenta, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora sí, mis queridas familias, nos vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más.